¿Por qué parecer mayores de lo que somos? ¿O por qué simplemente tirar la toalla a los 40? Hola chicas, hoy hablamos de 5 errores que nos hacen ver mucho mayor de lo que somos. Vamos a estar hablando de los errores, pero también de cómo corregirlos. Y espero que con esta información también te pueda ayudar a elevar mucho más tu estilo. El primer error es nuestro cabello, el corte de pelo o el tipo de color que tengamos en nuestro cabello. Vamos a empezar con corte de cabello. No entiendo por qué a partir de los 40 años, ¿quién dijo que 40 años significa que tenemos que sopearnos el cabello? Y sobre todo, y no es el hecho de que te cortes el cabello ya a partir de los 40 años, 40, 50, 60, sino es el corte, porque he visto muchas chicas, muchas mujeres que se cortan bien cortito, sin forma, así estilo hombrecito, y no se le ve bonito, no se le ve femenino, y nosotros no tenemos que perder esa parte femenina, esa parte sensual y sexy en nosotros, porque simplemente tenemos 40 plus años. Creo que, como dije en un primer video, sobre todo a esta edad es la edad donde más podemos experimentar y podemos divertirnos con colores, ya sea pues diferentes tipos de cortes. Si quieres cortártelo corto, que un corte que vaya con tu cara, con tu estructura ósea sobre todo. No a todas las mujeres bonito se le ve el cabello súper cortito de esta forma, pero si quieres cortártelo porque es más fácil mantenerlo, ok, entiendo, lo puedes hacer, pero te recomiendo que vayas con un estilista que también lleve recortes o fotos de otras chicas que más o menos que tienen el mismo estilo de cara, la estructura ósea que tú tienes, para que puedan utilizar eso como inspiración y que te hagan un corte que te favorezca y no que en realidad te reste. También lo mismo digo con el cabello largo. Ya a veces cuando llegamos a cierta edad, que el cabello largo tenga forma, tenga dimensiones, que no sea un largo simplemente así como estilo Pocahontas. Trata de tener capas, que se vea con volumen. Y si tienes el cabello, si te pintas el cabello, es muy importante, si vas a optar por pintarte el cabello, por lo menos ahora mismo yo me pinto el cabello de mi mismo color, que es castaño bien oscuro, pero cuando ya no pueda, es importante, si ya no puedes mantener que no te crezcan las canas, puedes también optar por dejarte crecer las canas y se ve muy bonito. O sea que lo que yo quiero decir es que no simplemente nos abandonemos. Tú puedes tener cabello corto, pero que sea un corte que te quede bien, no que sea un corte solamente así. O que sea el cabello largo y que tenga forma, que tenga capas, que se te vea bien según tu estilo de cara. También es importante que le prestes atención a los colores que estás utilizando para teñirte el cabello. Asegúrate que son colores que te favorecen a tu tono de piel, a tu subtono, pero sobre todo trata de ser colores que puedes mantener, que no se va a ver el crecido, que es donde eso te hace ver mucho más mayor de lo que eres. Creo que más que todo que sean las canas es la parte que se ve crecida, que simplemente se ve que no tienes tiempo, no estás dándole cuidado, y eso da la percepción a muchos que ya estamos al final de nuestras vidas, ya no nos importa nada. Así que es importante, si te quieres dejar crecer las canas y se te ve bonito, pon atención a esta foto con esta muchacha de que se estaba dejando el crecido aquí y no tenía forma, tenía el cabello bastante larguito y no tenía forma. Ahora, en esta foto que ya tiene sus canas, pero tiene un corte lindo y se le ve hermoso, ya se ve radiante y se ve juvenil. Así que también tenemos que cambiar un poquito la percepción de las canas. Yo por ahora me sigo teniendo el cabello, pero cuando ya yo vea que no puedo mantenerlo, que no le puedo dar mucho mantenimiento, me lo voy a dejar crecer. Voy a optar por hacerlo porque veo que puedes hacer cosas súper divertidas con el cabello canoso. Hay esta influencer que ella promueve el cabello, su cabello canoso. Ella se hace unos tintes estilo ombre. Aquí se ve muy lindo, a veces se le pone color violeta, a veces azul, rojo vino, y pues ella en realidad se divierte con su cabello, así que ¿por qué no? La cosa es que buscar el corte del cabello, el color de cabello adecuado para que nos favorezca en vez que nos haga ver mucho más mayor de lo que somos. Segundo error que nos hace ver mucho más mayor de lo que somos son joyas que son muy grandes como estas, y joyas de colores, todo como se llaman statement jewelry, de estos muy feas y muy grandes, grotescas, y también que sea todo match y que todo haga juego. Ya en estos tiempos, en realidad, una mujer moderna no utiliza todo que sea match y todo que haga juegos. Por lo menos se estilaba antes, por lo menos este arete del collar iba a ser juego, o si vas a utilizar perlas, que el collar también fuera de perlas, o que si iba a ser todo, si te vas a poner pendientes o aretes dorados, que también el collar tenía que ser dorado y tus anillos dorados. Ya eso en realidad no se ve. Tú puedes mezclar el oro con la plata, no tienes que ponerte todo el mismo color tampoco. Y también, sobre todo lo que son los collares que son muy grandes, lo que son es tipo
statement necklace así de flores grandes o perlas grandes. La mujer moderna hoy en día no utiliza ese tipo de collares. Te recomiendo collares que son más finitos, delgaditos. Puedes usar perlas, pero hay otros tipos de collares de perlitas que son también más delgaditas, más finitas. Se ve mucho más femenino, también se ve elegante y se ve súper classy. Recomiendo optar por este tipo de joyas. Aquí les doy unos ejemplos que son cosas que ustedes pueden optar. Puedes conseguirla en Amazon, puedes conseguirla en Express, Zara, dependiendo de H&M, dependiendo de qué tipo de tiendas tengas en tu país. Estoy segura que puedes conseguir este tipo de joyería y ya poner y ya dejar atrás o ponerlo en un cajón, quién sabe, aquí a 10 años este tipo de prendas vuelvan a la moda y se vean súper trendy y va a ser lo contrario. Así que guárdalas, tenlas ahí por si acaso en un futuro vuelven a ser relevantes, pero por ahora todo eso se ve muy obsoleto. Te recomiendo más que trates estos estilos. Error número 3 son estampados florales. Y ya ustedes saben cómo me siento acerca de los estampados florales, sobre todo las camisas que son muy grandes, muy oversized. En realidad yo no conozco a nadie que se le vea bonito las camisas con los prints de flores súper grandes. Si quieres utilizar prints con flores que sean florecitas más delgaditas, más finitas, pero no ese oversize, esas flores, amapolas o esas cosas súper grandes. No se ven bien ni en traje, ni se ve bien, sobre todo en camisa, que la veo mucho en camisa. Eso nos hace ver mucho más mayor de la en realidad que puede ser. Si quieres tener un aspecto más juvenil, te recomiendo no utilizarlas. Error número 4 es utilizar mucho polvo y utilizar la base que no es adecuada para tu tono de piel. Vamos a empezar con el polvo. El polvo en realidad... Mucho polvo, a las únicas personas que se le ve bien son las personas que son de piel muy grasa, para que ayuden a matificar y que se vea todo como especie de piel de porcelana. Para lo que es un look radiante natural no se recomienda polvo, en realidad a ninguna edad, pero en tus 20, tal vez empezando los 30, puedas utilizar polvo y no se te vea tan mal, pero a partir de los 40, sobre todo finalizando tus 30, a partir de los 40, utilizar polvo tiene que ser en específicos lugares, porque si no lo que va a hacer es que te va a añadir textura a tu cutis, a tu rostro, y no se va a ver bien tu maquillaje. Tú misma te vas a acentuar tus líneas de expresiones, los poros inclusive, o si no, tu base se va a ver súper cakey, y eso no es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que no vamos radiante con un acabado natural, así que es preferible tratar de utilizar muy poco polvo, solamente en zonas muy puntuales donde tal vez necesites, por lo menos la zona T y tal vez un poquito aquí, pero muy poquito, no hacerte nada de baking. Así que trata de utilizar menos polvo y te vas a ver mucho más juvenil. Y en cuanto a la base, si utilizas una base que no es acorde a tu tono, o sea, estás utilizando una base que es cálida y tú tienes tono frío y viceversa, no se te va a ver bonito. Puedes parecer que estás enferma en vez de verte radiante y verte toda saludable, o puede parecer que tienes un disfraz, una máscara, si no tienes lo que es la base correcta. Hoy en día hay muchas aplicaciones, páginas web donde puedes ir y simplemente, por lo menos en la página de L'Oreal, me encanta la página de L'Oreal, yo lo utilizo muchísimo, porque ahí tú puedes tratar las bases que ellos tienen con la cámara, la aplicación que ellos tienen de la cámara, y en realidad es bastante acertada, así que la recomiendo muchísimo. Otra que puedes utilizar es Foundation. So, ahí pones las bases que ya tienes y lo que te dice, bases que sepas que ya te quedan bien, que tienes en tu colección, las pones ahí. Ya te va a decir que bases en otras marcas también te quedan bien según los tonos que ya sabes que a ti te queda bien. Y otra cosa que hago es que cuando yo voy a Sephora, voy a Ulta, me llevo, por lo menos tengo esta base y me la llevo, y lo que hago es que si estoy buscando otras bases, trato de compararlas para ver si se asemeja a la tonalidad que ya tengo, que sé que me queda bien. Y vas a ver que quitando esos dos errores que mencioné, de lo de la base y lo del polvo, eso te va a ayudar a que tu maquillaje se vea mucho más bonito y por consecuencia te vas a ver mucho más joven. Y el error número 5 es utilizar zapatos cómodos como estos, chunky shoes. Y escúchenme, yo tal vez a lo mejor algunos de ustedes se molesten conmigo. A mi edad todavía sé que no necesito utilizar zapatos súper cómodos, pero estilo ortopédico, porque no tengo ninguna situación en mis pies o alguna operación o qué sé yo. Yo sé que hay casos muy puntuales donde tienes que utilizar zapatos que te den bastante soporte en la planta por muchos motivos, así que yo entiendo esa parte. Pero aquí hay dos tipos de mujeres: las mujeres que nos estamos metiendo mucho en mantenernos sumamente cómodas y sacrificamos nuestro estilo y vernos bien, pues simplemente estar cómodas. Si estás en esa categoría, hay muchos zapatos que son cómodos, pero que pueden elevar tu estilo, pueden elevar tu look. Así que te recomiendo que optes por estos zapatos, que hoy en día ya no necesitamos acudir a estos zapatos super chunky, feos,
que en realidad nos restan mucho a nuestro estilo, a nuestra elegancia. Ahora, si estás en el grupo de las chicas, el grupo de mujeres que tienen que utilizar zapatos ortopédicos por en realidad el soporte o que tienen que ser anchos, igual hay zapatos específicos, ya no tienen que ser estos que es las únicas opciones que antes teníamos. Ahora hay muchas más opciones, solamente en Amazon hay muchísimas opciones que puedes conseguir que se ven mucho más elevados nuevamente, así que creo que ya no tenemos excusa para sacrificar el estilo por lo que es la comodidad. Déjame saber en los comentarios abajo cuál de estos errores estás cometiendo tú o cuál de estos errores en realidad no te parece, estás en desacuerdo conmigo. Quiero escuchar, quiero ver quién está en desacuerdo conmigo. Si te gusta el video, una forma de apoyarme es dando me gusta a este video y también suscribiéndote a mi canal. Pero por ahora, les dejo este videito que está por aquí. Los quiero mucho y los veo en mi próximo video. ¡Mua!